Bueno, el libro que me cambió la vida fue un libro que seguramente no existe más, que se llamaba El Libro de Oro de los Niños, y era un compendio para niños, obviamente, de toda la mitología griega. Entonces ahí era como haber vaciado toda la obra de Homero, la Ilíada y la Odisea, en un libro lleno de imágenes y con todas las historias de la Ilíada y la Odisea. Entonces para mí fue un libro muy significativo, me gustó mucho, y es un libro que no solo me convierte, me dan ganas de ser escritor, sino que también me obliga a empezar a escribir con temas sacados de la mitología griega. Entonces creo que es el libro que literariamente me cambió la vida. Políticamente han sido otros los libros que me ayudaron a transformar, que me dieron una idea clara de lo que yo quería, y en este caso, bueno, pues está el famosísimo Manifiesto Comunista de Carlos Marx. Pues mira, uno se da cuenta cuando viaja, los pueblos desarrollados, los pueblos fuertes, los pueblos poderosos, tienen básicamente un soporte cultural, educativo, cultural, tienen grandes escuelas, grandes universidades, escritores importantes, toda una infraestructura educativa y cultural de primerísima línea. Entonces tú ves que la gente tiene eso, estuvo en las escuelas, en la academia, leyó, oyó música, pintó, y ves el país está perfectamente desarrollado, impecable. Estoy pensando en Finlandia, en Dinamarca, en Francia, en Suiza, en Holanda, en una cantidad de países donde el nivel educativo es muy alto. Entonces nosotros lo que necesitamos es aprovechar la infraestructura que ya hay, porque nosotros sí tenemos una gran infraestructura, pero seguirla aumentando, manteniendo, y evitar que cada vez que hay un desastre económico, sí se le reduzca el presupuesto a la educación y a la cultura. Ahí debe haber una gran protección, ahí debe haber estímulo. Es obligación del Estado fomentar la educación y la cultura, por lo menos en la tradición latina y en especial la mexicana. Entonces yo creo que es muy evidente la necesidad de desarrollo cultural, espiritual. Es decir, simplemente con ver a un país y ver a otro, y tú ves el nivel. Argentina es un país que ha venido a menos, ciertamente, sin embargo es un país que tiene un alto nivel educativo, un alto nivel cultural, que produce grandes escritores, grandes músicos, y entonces está jugando siempre un papel importante dentro del concierto de naciones. Entonces México tiene realmente todas las características para ser un país importante, lo es, pero ha decaído un tanto, y entre las razones que encontramos es el abandono de la universidad pública y en general de la educación pública. Pero ¿cómo no va a haber quejas, protestas, malos maestros si les pagan una miseria? Incluso en la misma universidad uno tiene salarios realmente ridículos. Es mucho el trabajo, mucho la preparación, mucho el esfuerzo para los salarios que se perciben. Cuando yo arranqué mi vida académica como profesor en la UNAM, el sueldo era más que decoroso, vivía uno dignamente, se podía uno comprar casa. Hoy en día un profesor que recién inicia, un profesor de tiempo completo, a duras penas se logra mantener. Entonces ese descuido hay que subsanarlo, hay que revitalizar a toda la educación y consecuentemente al sector cultura. Yo creo que eso funciona. A veces funciona y a veces no tanto. Funcionó con Vasconcelos a medias porque fue excesivamente ambicioso su proyecto. Es decir, pretendía que todos los mexicanos leyeran e hizo ediciones muy hermosas, por cierto, de los clásicos, sobre todo de los clásicos, y los distribuyó por toda la nación. Pero era un país todavía con dificultades para organizar. Estamos hablando de 24, de 25, de 1924, 1925, entonces era difícil distribuir el libro, pero además no basta con distribuir el libro, hay que promover el afecto, hay que hacer que el autor, cuando se puede, desde luego en los clásicos todos están muertos,
que vayan, que hablen del libro, que vean que es un ser humano con pasiones, con sentimientos el que hizo ese libro. Y luego, bueno, en algunas épocas de la Secretaría de Educación Pública hubo intentos serios para promover el libro, haciendo libros bellos, importantes, de buen precio, y promoviéndolos. Ojo, hay que promoverlos, no basta con editarlos. Es decir, el libro tiene éxito. La lectura, la serie que se llamó Lecturas Mexicanas, eran tirajes de 40 a 50 mil ejemplares y se vendían en 4, 5, 6 meses. ¿Por qué? Porque tenían todas esas características. La gente sí le gusta leer, le interesa leer, el problema es qué es lo que lee. Y normalmente uno encuentra en la Ciudad de México, por ejemplo, a la gente leyendo cualquier cantidad de porquerías. Sí, pero sí lee, hay que acercarle los buenos libros, hay que promoverlos. Pero el editor muchas veces es mezquino y cree que con editar simplemente cumplió su función. No, hay que anunciarla, como las películas, como las obras de teatro, como la ropa para caballeros, para damas, si es que todavía hay caballeros y todavía hay damas, desde luego. Pero eso es lo que hay que hacer, promover el libro, promover la lectura, buscar mecanismos. Resulta que somos unos cuantos en cada estado, en cada ciudad, promoviendo la lectura. Necesitamos apoyos, necesitamos realmente que de pronto también la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto hagan suyos estos proyectos. Es decir, no basta con que haya fundaciones de Telmex o de Jumex o de Banamex. Es decir, son fundaciones que muchas veces tienen la pretensión de ser elitistas por un lado y por el otro son modos de evadir impuestos. Lo que hay que hacer es fundaciones reales que pongan en contacto al pueblo con la cultura. Hay que mostrarle al pueblo que la cultura es importante, que tiene trascendencia, que lo mejora, que lo ayuda, que lo estimula. Todo cambia cuando uno tiene nivel cultural. Todo es mucho más sencillo. Entonces eso es lo que... La gente lo intuye. Yo tengo alumnos cuyos padres son muy humildes, muy sencillos, pero han hecho el esfuerzo para que los hijos estudien, porque están convencidos de que con una carrera universitaria y con lecturas, pues van a hacer realmente una obra importante, van a incluso a poder triunfar, a tener algún éxito en la vida. Entonces la cultura es esencial. Yo no concibo a un país que no tenga cultura, sobre todo un país como el nuestro, que tiene dos grandes raíces, la prehispánica y la española. Sí, son dos corrientes muy poderosas, dos culturas muy fuertes que al fusionarse han dado resultados sorprendentes. Es un país que tiene grandes pintores, grandes músicos, grandes escritores de primerísima línea. Entonces eso es lo que hay que explotar, eso es lo que hay que promover. Y claro, la televisión tendría que hacer lo suyo, habría que presionarla, obligarla, la televisión comercial. Sí, la televisión comercial es una concesión, está concesionada, no es del señor Azcárraga, no es del señor Salinas, sí, pertenece al Estado y tienen que cumplir también con una función social. Y en esa función social habría que hacerlos, obligarlos realmente a cumplir sus compromisos con la sociedad y de pronto dedicarle espacios a la cultura. Pero claro, normalmente hacen programas que son espantosamente aburridos. Entonces la gente dice, puta, pues qué flojera, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de que a la gente le atraiga, le divierta, le entretenga la cultura, sepa que es útil, pero al mismo tiempo le divierta. Es decir, hay que mostrarle la ópera, la música clásica, la gran pintura, la pintura abstracta. Hoy en día, pues la buena pintura es abstracta en términos generales. Entonces hay que mostrárselas, explicárselas, poner más en contacto. Y esto yo siento que es una obra que el Estado tiene que hacer y que la ha descuidado mucho, sobre todo en los últimos, pues yo diría que en los últimos 15 años, a pesar que en ese lapso se construyeron cosas importantes como la Ciudad de las Artes, como se consolidó con la Culta, pero no están funcionando, hay que rehacerlo. México tiene que tener una política cultural precisa para toda la nación en su conjunto y para cada estado. En cada estado, cada gobernador debe tener también proyectos culturales y no mezclar la gimnasia con la magnesia o la Coca-Cola con la Pepsi-Cola. ¿Qué tiene que hacer en la educación física y el entretenimiento con la cultura? Son cosas distintas. Debe haber un especialista en cultura, otro en gimnasia, ¿verdad? Otro en deportes, otro en cada cosa. No los puedes mezclar. Y hay estados
que se simplifican poniendo todo junto. En el Estado de México hay, por fortuna, hasta ahora, ¿sí?, un instituto mexiquense de cultura que funciona bien, que opera bien. Simplemente hay que echarlo a andar con más entusiasmo y sobre todo ponerlo en manos de las gentes que saben y sobre todo de jóvenes, que son los que tienen realmente el futuro. A un viejo leerá por placer, etcétera, etcétera, pero el impulso debe dedicarse a los jóvenes. Sociedad, amor, muy negro, promisoria, a raudales, necesidad de ella, muy indefinido todavía, perversa, lamentable, debe desaparecer. Esa es una gran idea, esa es una buena idea que hay que estimular, que hay que hacer hartos de la lectura en todo el país.